Gloria a Dios, estamos nuevamente acá al aire con nuestro programa Con Cristo se puede. Nosotros amamos la palabra de Dios, amamos aprender cada día más la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, y para nosotros es una bendición poder ser portadores de la palabra de Dios. Cada vigilia tenemos la costumbre de traer un estudio bíblico. Siempre lo damos a las 2 de la mañana, pero bueno, ahora son las 4 y lo vamos a dar ahora. Le damos gracias a Dios por la vida del pastor que pudo llegar hoy, que nos Amén. acompañó, y bueno, fue una bendición para nosotros tener la visita del siervo de Dios en este lugar. Y bueno, hoy trajimos un tema muy importante que se trata de la tolerancia. Hoy vamos a hablar de qué es la tolerancia, de qué se trata esa palabra, que quizá muchos saben. Como siempre decimos, son palabras que todo el tiempo vivimos escuchando, como todos los estudios bíblicos, pero es bueno profundizar en la palabra de Dios. Y bueno, la palabra tolerancia es la capacidad de aceptar las ideas, preferencias, formas de pensamientos o comportamientos de la demás persona. Nosotros como hijos de Dios tenemos conocimiento de su palabra y por eso sabemos cuál es su voluntad para con nuestras vidas. A través de su palabra podemos ver qué le agrada a Dios y qué no. Por eso, si queremos verdaderamente hacer su voluntad, debemos prestar atención a sus mandamientos. Hay cosas que Dios tolera y hay cosas que Dios no tolera. Acá dice que la tolerancia es aceptar las ideas, preferencias, forma de pensamiento o comportamientos de las demás personas. Pero ¿qué opina Dios de esto? ¿Nosotros podemos aceptar todas las cosas? ¿Podemos aceptar la forma de pensar de todos? ¿Podemos aceptar el comportamiento de todos? Bueno, vamos a leer un versículo muy conocido que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, del 7 al 9. Vamos a compartir una porción de la poderosa palabra de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Entonces, acá vemos lo importante de lo que Dios le estaba hablando a Josué. Le decía que no se aparte de la palabra, que no se aparte ni a diestra ni a siniestra, que guarde y que haga conforme a todo lo que en ella está escrito. Esto es algo por lo que debemos prestar atención. Dios le dijo que se esfuerce, que no se aparte de la palabra, que guarde y haga. O sea, no es solamente guardar, es hacer. Dice, Él le decía que guarde y haga conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien, le dijo. Amén. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no nos va bien? Si yo voy a la iglesia, si yo estoy sirviendo a Dios. Pero acá hay una clave muy importante que estamos leyendo. Jehová le estaba diciendo que haga conforme a todo lo que en él está escrito, para que haga prosperar su camino y que todo le iba a ir bien. Pero ¿cuándo? Cuando él guarde la palabra del Señor, cuando él practique la palabra del Señor, Amén. ponga por obra la palabra del Señor. Entonces muchas veces pasamos por alto estos versículos y después no entendemos por qué no podemos progresar, por qué no nos va bien, por qué nos sentimos como estancados. Pero Dios le decía que él se tenía que esforzar, que tenía que ser valiente y que tenía que guardar la palabra del Señor para que haga prosperar su camino y para que todo le vaya bien. Entonces, si nosotros queremos que nos vaya bien, tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Amén. Amén. Entonces dice que si nosotros queremos que nos vaya bien, debemos guardar su palabra, y no solamente guardarla, sino hacerla, practicarla, ponerla por obra. De esta forma, Dios va a prosperar nuestro camino y todo nos va a ir bien. Pero bueno,
el título fue la tolerancia. ¿Qué tiene que ver esto con la tolerancia? ¿Qué hay de la palabra tolerancia? Hay cosas que Dios tolera y otras que no. Por lo tanto, nosotros como siervos de Dios, hay cosas que podemos tolerar y otras que no. Hay cosas que no podemos tolerar, por más de que estemos en una nueva era, donde está todo bien, donde está todo permitido, como que nos obligan a tolerar cosas que no corresponden. Nosotros tenemos conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, porque si nosotros vamos a la iglesia y queremos ser verdaderamente siervos de Dios, tenemos que preocuparnos por lo que Dios opina de nosotros, no por lo que el mundo nos quiera imponer, porque este mundo nos quiere imponer un montón de cosas y un montón de leyes que no están para nada de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer frente también a todas estas cosas, ¿no, hermana? Sí, amén. Pensaba, ¿no?, en la palabra tolerancia, el significado, ¿no? Y en estos días yo estaba buscando, estaba viendo, ¿no?, que con el pasar de los tiempos muchas palabras cambian. Ayer tenía un significado y hoy tiene otro significado, como cambian los tiempos y vivimos tiempos diferentes, como que si esa palabra o el significado es aceptado por muchas personas, entonces lo que significaba ayer cambia por lo que significa hoy. Uh-huh. Y no es como la palabra del Señor, que no cambia. Claro. La palabra de Dios está escrito desde hace miles de años, ¿no es cierto? O sea, el Nuevo Testamento desde el nacimiento de Cristo, ¿no? Bueno, se fue escribiendo la palabra, pero no cambia. No es que porque hoy vivimos en una nueva era, un nuevo tiempo, según la gente, la palabra de Dios cambia y se renueva. Se renueva en cuanto a la forma de verlo, de mirarlo con ojos nuevos, pero siempre los mismos. Claro. No cambia como las palabras o el significado. La Biblia no es así. Claro. Y decía, ¿no?, también que tolerancia es también soportar y aguantar, pero ¿qué soporto y qué aguanto? Uh-huh. Lo que Dios soporta, yo soporto. Lo que Dios aguanta, yo aguanto. Pero lo que Dios dice que no va, no va. Claro. Yo tampoco como sierva de Dios, conocedora de la palabra de Dios, yo tampoco lo puedo aceptar, lo que Dios no acepta, por más que el mundo lo acepte. Amén. Y por eso a veces también tenemos una guerra, porque nos dicen, no, pero ¿cómo vos no vas a estar de acuerdo? Pero sí, me pueden dar miles de explicaciones que me las dan y las escucho y las respeto. Y que nos quedamos en el tiempo, ¿no? Claro, dice. Pero no las comparto, porque yo sé lo que Dios dice. Y no me importa quedar mal con el mundo, quedar mal con los otros. Lo que me importa es que Dios apruebe mi vida. Quedar bien con Dios. Amén, porque es así. Entonces muchas veces nos queremos adaptar al sistema de este mundo. Y vemos que es totalmente aberrante todo lo que está pasando en este tiempo delante de los ojos de Dios. Entonces tenemos que prestar atención y tener cuidado y meditar en la palabra y tomar este consejo que Dios le decía a Josué, que sea valiente, porque hay que ser valiente también en este tiempo. Hay que ser valiente para seguir guardando la palabra del Señor en medio de estos tiempos postreros, tiempos donde a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Entonces que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que Dios nos fortalezca, que podamos poner por obra esto que Dios le decía a Josué, que se esfuerce, que sea valiente y que cuide de guardar los mandamientos. Tenemos que cuidar nosotros, prestar atención y guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es la tolerancia? ¿Qué es tolerar? Aceptar la conducta, ideas y comportamientos de la demás persona. Pero ¿qué pasa cuando esos comportamientos de la demás persona no se amoldan a lo que Dios piensa, a la voluntad de Dios? ¿Podemos tolerar nosotros esas cosas? Bíblicamente no. Entonces yo puse unos ejemplos. ¿Qué pasa cuando toleramos cosas que no corresponden, tanto en el hogar como en la iglesia? Porque a veces vienen consecuencias sobre nuestras vidas por tolerar cosas que no corresponden. Y yo puse como ejemplo los proverbios de Salomón, cuando él enseña cómo educar a los hijos. Amén. Podemos ver en el libro de Proverbios, capítulo 23, en el versículo 13. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Hasta ahí. Lo castigarás con vara. Y librarás su alma del Seol. Amén. Después en Proverbios 29, 17, también hay otro versículo. 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y Proverbios 29:15.
15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Amén. Entonces acá vemos que hay consejos de parte de Dios para la crianza de los niños. Acá vemos que Dios estaba aconsejando a través de Salomón de que hay que corregir al muchacho. Amén. Sí, es muy importante. Yo tengo 2 hijos y los 2 son varones, ¿no? Y uno como mamá tiene que tener primero un carácter fuerte para poder manejar 2 varones, porque no es fácil educar o criar varones. Tal vez yo digo esto porque no tengo niñas, pero para mí es más complicado criar los varones que las niñas, porque los varones como que tienen ya de por sí un carácter fuerte, porque generalmente los varones son como que te enfrentan más, como que quieren hacer más de la suya, porque son varones precisamente, ¿no? Y para mí no fue nada fácil, pero yo tengo una ventaja, que conocí a Dios cuando ellos eran pequeños. Comencé a servir a Dios y Dios se reveló a mi vida por medio de su palabra, ¿no? Amén. Y yo crié a mis hijos en las cosas de Dios. Y yo cada día también dependiendo de Dios. No lo crié yo con mi sabiduría, con mi entendimiento propio, sino que a la luz de la palabra del Señor. Amén. Y yo tengo que agradecerle mucho a Dios porque dice la palabra, ¿no?, que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Y yo lo reconozco a Dios en la crianza de mis hijos también. Porque yo siempre digo que si yo no lo hubiera conocido a Dios, no lo hubiera podido criar de la manera que los crié. En las cosas de Dios, guiándole por el buen camino, enseñándole y corrigiéndole, porque acá dice que si uno lo corrige con vara, no morirá. Más allá de que hoy en día no podés pegar a tu hijo porque eso es violencia, porque, no sé, está bien, tampoco no abusar, ¿no es cierto?, de la vara, porque tiene todo su justa medida, porque hay algunos que ya van hacia el maltrato, ¿no? Pero yo he corregido a mis hijos con vara, no con vara por ahí, vos decís un cinto, ay, pero qué violento, ay, pero qué dolor, pero sí, lo hice. Y les digo que mis hijos no salieron mal, mis hijos salieron bien, pero con la ayuda de Dios, porque Él estaba ahí para guiarme en todo tiempo. Y yo muchas veces los corregía a ellos y a mí me dolía, pero era necesario porque yo quería el bien de mis hijos. Yo quería que mis hijos fueran jóvenes de bien en el día de mañana, trabajadores, que no sean unos chicos que crecen siendo unos vagos, no sabiendo hacer nada, echado ahí en la cama haciendo nada, sin ánimo de vivir, ¿no? Claro, porque hoy en día también está eso, como que no tienen ganas ni de vivir. Y no todo tienen, el día aburridos. Sí, no saben qué hacer, ¿no? Y bueno, yo los corregía cuando era necesario y también le ponía límites. Ellos tenían un tiempo para estudiar, un tiempo para jugar y un tiempo para ver la televisión, pero no veían todos los programas, eso que no es como ahora que hay no sé cuántos canales y que podés ver todo lo que quieras y aún así dice que se aburren, ¿no? Nosotros teníamos los canales de aire que a veces agarraba y a veces no agarraba, quizás canal 7, canal 13, Telefe Canal 9. y canal 9 y algunos que otros canales que agarraba si tenía suerte, ¿no? Pero no había nada bueno para ver, lo único bueno que había era, digamos, el Zorro. Después también daban los Simpsons, pero yo no le dejaba ver a mis hijos los Simpsons. Capaz que muchos van a decir, ay, pero ¿cómo no le vas a dejar ver los Simpsons? Yo no le dejaba ver los Simpsons porque para mí era algo que no era bueno para ellos, para su educación siendo varones, porque yo veía que había mucha desobediencia, mucha rebeldía en ese programa, entonces yo a ellos no lo dejaba ver. Y bueno, ellos hoy son grandes y ven los Simpsons. Pero yo digo, ven los Simpsons porque ya están crecidos, es decisión de ellos ya lo que hagan de ahí en más. Y ya no van a aprender de ahí
ahora que están criados, ¿no es cierto? Lo que yo no quería que ellos aprendan, esas malas actitudes, esas malas formas, o quizás yo... Es que los primeros años son los más importantes para su formación. Amén, amén. Entonces uno tiene que tener especial cuidado lo que sus hijos ve, porque a veces uno los deja ahí para que se entretengan, para que no molesten y que vean lo que quieran. Pero en esa época la tecnología o el celular no era de todo, existía pero no era de todos. Claro. Y eso también hay que tener cuidado, porque hoy en día los padres, sus hijos lloran o son medio molestos, ¿y qué hacen? Le dan el celular. Y los niños son pequeños, son bebés, pero a veces entienden más que uno el celular. Con el dedito haciendo así, deslizando, y se mete de donde quiera, ven dibujitos, canciones, todo. Pero también hay que tener cuidado con eso. Yo a mis hijos, está bien, nosotros no teníamos para tener un celular cada uno, pero si yo decía el otro día, pensaba, si yo me esforzaba, les podía comprar como premio un celular, porque ellos eran buenos chicos, estudiaban, traían buenas notas, y eso también, todo eso cuenta en la educación de los hijos, el estar encima, el ayudarle. Yo me acuerdo que siempre te trataban de exagerada, sí, y de que eras mala. Claro. Ay, pero vos sos re mala, no le dejás a tus chicos a divertirse o a salir en la calle, porque los chicos no eran callejeros tampoco, no salían a jugar en la calle con los chicos del barrio, ponele. Y también cuando vos decías que somos hijos de Dios y que es mal testimonio llevarse materias. Eso. Entonces los chicos tenían que estudiar, pero para mí es perfecto, porque yo creo... Si no tienen trabajo, porque no trabajan obviamente porque son niños, son chiquitos, no tienen otra responsabilidad, tienen que cumplir con sus tareas y pasar de grado. Eso era lo que yo le decía. Es su obligación. La única responsabilidad de ustedes es estudiar y pasar de año. Y también iban a una escuela privada. Y yo le decía a ellos, chicos, ustedes no se imaginan lo que a mí me cuesta pagar este colegio. Si ustedes repiten, es una plata tirada, porque pagamos todo el año para que repitan, claro. Tampoco. Entonces, había que estudiar y que esa plata no sea tirada, ¿no es cierto? Pero yo no los dejaba tampoco solos. Yo estaba ahí cuando ellos necesitaban. Cuando ellos traían un montón de tareas, yo estaba ahí ayudándole. No es que le hacía la tarea. Ellos no sabían y yo le ayudaba. Les enseñaba las letras, a ser prolijo, a ser ordenado, revisaba las notas. Y muchas veces, muchos padres no hacen eso, no le prestan atención a sus hijos. Ellos necesitan los primeros años, como decías vos, Eva. Ellos, los primeros años de su vida son muy importantes en todos los sentidos, sus estudios, su educación fuera de casa. Y lo principal, la educación dentro de la casa, qué le estoy inculcando, cómo lo estoy criando para que ellos en el día de mañana sean buenos jóvenes. Sí, la tolerancia, que hay cosas que se pueden tolerar y hay cosas que no. Y por eso acá Dios enseña y dice, no rehuses corregir al muchacho. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, no, pero pobrecito. Pero no es pobrecito, porque pobrecito, si vos lo dejás hacer lo que ellos quieren, porque ellos te compran con su sonrisa, con todo, o ellos no quieren ser menos que los demás, porque ellos me decían, pero mamá, todos los chicos hacen esto y lo otro, y yo les decía, pero ustedes no son todos los chicos, ustedes son mis hijos. Igual que en la iglesia, ¿no? Muchos papás dejan a sus hijos para ir a la iglesia, los dejan ahí en casa, con la tele, con algún juego, lo que sea. Pero no hay que dejar a los chicos en la casa, hay que llevar a los chicos a la iglesia. Aunque no quieran. Aunque no quieran, porque son chiquitos, vos los estás educando, mañana si crecen y no les gusta, bueno, que no vayan, pero cuando ya tengan la edad de tomar decisiones. Pero mientras que son chicos, es mi responsabilidad como padre inculcarlo, educarlo, pero la Biblia me dice a mí que si yo le enseño, lo instruyo en las cosas de Dios de chico, de grande no se va a apartar. Si a mí la palabra me dice eso, yo lo tengo que creer. Pero capaz que ustedes me van a decir, ay sí, pero ¿cuántos chicos fueron a la iglesia y hoy están apartados? Sí, puede ser que eso pase y pasa, pero en su corazón está arraigada la palabra del Señor. Ellos escuchan un corito y se van a acordar que ellos van a tararear esa canción porque lo aprendieron. Ellos saben quién es Dios. Ellos saben que Dios existe, que Dios es real y tarde o temprano ellos van a volver porque eso es promesa de Dios para sus siervos, para sus hijos.
Amén. Entonces yo confío. Yo, por ejemplo, hoy crié a mis hijos. Mi hijo ya es papá. Él no está sirviendo a Dios. Pero hay una promesa para mi vida que yo creo en esa promesa, porque yo lo instruí desde pequeño en las cosas de Dios. Y él se acuerda, y él muchas veces me dice, hasta se acuerda versículos bíblicos, todo. Y me lo recuerdo, me habla muchas veces riéndose como en joda, pero yo le digo, claro que te vas a acordar, porque está arraigado en tu corazón. Y pronto vas a volver, porque yo sé que va a ser así, porque es así, porque Dios a mí me lo prometió. Y estoy esperando. Y yo sé que voy a ver a mi hijo volver a Dios, servir a Dios y ser lo que Dios quiere que él sea. Entonces, no hay que tolerarle a ellos, dejarle a ellos hacer lo que ellos quieran. Tener esa tolerancia, no. Porque ellos son tus hijos, vos sos responsable delante de Dios. Delante de Dios, porque yo voy a rendir cuenta por la educación de mi hijo. Y más si yo soy conocedora de Dios, ¿por qué no lo eduqué a mi hijo, no lo encaminé en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Amén. Acá dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Tremendo. Amén. O sea que es muy importante la corrección de nuestros hijos, porque a veces un garrotacito a tiempo te puede evitar muchos dolores de cabeza y puede, como dice la palabra, evitar que su alma vaya al Seol, ¿no es cierto? Evitar esas cosas. Pero a veces nosotros le toleramos tantas cosas, ay pobrecito, ay no, porque esto y lo otro. Y después tu hijo se te descarrila, hace lo que quiere, anda en la calle a temprana edad y después le gusta la calle. ¿Y cómo lo frenás si no le pusiste un freno a tiempo? No podés, porque después se tiene mala junta, mala compañía y una cosa lleva a la otra, y cuando te das cuenta, lamentablemente, quizás está en alguna adicción, atado. Amén. ¿Y cómo haces para sacarlo de ahí? Porque ahora ya puede tomar sus propias decisiones. Cuando dependía de vos no hiciste nada, y ahora que ya puede tomar su decisión, ¿qué podés hacer? ¿Qué hacemos? Venimos y le lloramos a Dios. Ay, que mi hijo, que Señor salvalo. Que Dios no te va a decir que no, pero te podías haber evitado todas esas cosas. Amén. Y como decía el texto que nos va a honrar, que el hijo que yo leí recién acá, en el 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Amén. Y mis hijos verdaderamente son un gozo, me dan alegría. Ellos estudiaron, terminaron su secundaria, hicieron algunos que otras cositas, estudiaron y hoy están trabajando, están aprendiendo y crecen cada día. Y yo veo que Dios me ayudó a hacer un buen trabajo. Otra de las cosas que veo es el barrio en el que nosotros vivíamos. En ese tiempo era un barrio donde reinaba la droga, la delincuencia. Amén. Y es difícil también criar chicos en un barrio así. Es como que ¿cuál es el futuro de ellos? La droga, la calle. Y yo recuerdo que ni siquiera le dejabas jugar con las armas de juguete, porque no era un juguete bueno y sano para ellos. Es verdad. Y muchos podrían decir, qué exagerada. Sí, pero no es que podrían, lo dijeron, que yo soy muy exagerada, que soy muy estricta, que es solo un juguete, pero yo creía que esas cosas no estaban bien. Como hoy en día, en esa época ellos no tenían videojuegos, porque tampoco teníamos plata como para comprar videojuegos, pero ya existían los videojuegos, no tanto como hoy que entran en las redes sociales y juegan toda clase de juegos, de muerte, de zombie, de asesinato y de cuantas cosas. Y como que están entrenados para matar su mente, ¿no? Y matan, pero vos decís, pero es un juego, pero es violencia. Entonces y me acuerdo que en esa época también daba un dibujito que se llamaba Power Ranger. Y que mis hijos miraban cada tanto. Y dejaron de mirar cuando quisieron hacerse los superhéroes y dar una patada voladora. Y entonces esa patada voladora del Super Ranger lastimó a su hermano. Entonces fue la última vez que vieron, porque eso es lo que hacen los chicos. Quieren hacer lo que ellos ven, que piensan que está mal, que está bien, y lo hacen en su inocencia también, ¿no? Porque ¿quién no quiere ser superhéroe, no? Pero claro. Bueno, entonces tampoco miraban, a veces miraban y a veces no, y cuando ocurrió eso, ya definitivamente no miraron. Entonces yo era la mala, la exagerada. Ay, pero ¿por qué exageras tanto? Y yo veo que no me equivoqué.
Amén. Y yo escuché, cuando los chicos ya crecieron, que lo contaron como testimonio. No me acuerdo si Franco o Dylan, cuál de los dos, dijo: mi mamá ni siquiera me dejaba jugar con un arma de juguete, y se lo agradezco, porque es como que en un barrio como el nuestro, donde era tan natural andar así. Me acuerdo que una vez fui a comprar y me agarró de la pierna un nenito más o menos de 4 años. Dame todo, me dijo, con un arma de juguete. Y yo dije, Dios mío. Pero es triste. Pero él estaba jugando, pero eso era la realidad del barrio. Del barrio, o sea, era algo que él estaba aprendiendo y mirando, y bueno, y sus padres obviamente no conocen a Dios y no tenían la conciencia de decirle, está mal jugar. No juegues a eso. Claro. Porque no es un juego, porque es como que está practicando. Y bueno, yo oré ahí en ese momento por el nene y le pedí a Dios que tenga misericordia, porque es triste que un niño de 4 años venga a jugar así, a jugar supuestamente, o no sé qué tenía en la cabeza en ese momento. Pero como vos decís, ¿qué futuro podía tener unos chicos que viven en esos barrios? Capaz que mucha gente piensa, ay, pero vienen de tal barrio. Claro. No, como decían de Jesús, ¿no? De Nazaret puede salir algo bueno, claro. De ese barrio puede salir alguien normal, alguien que no sea ladrón, chorro, vamos a decir, ¿no? Pero los míos salieron bien. O sea, no es el barrio donde vos vivís, es la educación que vos le das, es el acompañamiento, la guía que vos le das a tus hijos para que ellos no sean como todos los demás. Porque vos como papá querés una vida diferente para tus hijos, más allá del barrio donde vos vivas. Todo está en depender de Dios. Y yo siempre dependí de Dios. Y en los valores que uno le inculque. Y vos podés inculcarle esos valores más profundamente, porque encima conoces a Dios. Amén. Y tenés la ayuda de Dios, porque vos no estás solo. Y yo era consciente de que yo no estaba sola, de que por algo Dios me llamó siendo ellos tan pequeños, ¿no es cierto? De que algo bueno tenía que salir, algo bueno Dios quería hacer, porque no por nada que me llamó cuando ellos eran pequeños. Y yo estoy tan agradecida con Dios, porque mis hijos me dan alegría. Yo los veo trabajar, que salieron jóvenes trabajadores, buenas personas. Y cómo no agradecerle a Dios. Los temas de conversación que tienen, tampoco es que se van a sentar a hablarte pavadas. Amén. No, te hablan cosas interesantes, hablan con inteligencia, con sabiduría. Y bueno, acá dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Tremendo. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces a veces uno dice, no, pero ¿por qué? Y no entiende el por qué. Y bueno, quizás hoy estás aprendiendo el por qué. Quizás toleraste cosas que no tenías que tolerar. Y acá el Señor dice así, que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es lamentable, porque podemos ver muchas personas que fueron consentidos, que no tuvieron una corrección en su debido momento, ¿no? Y hoy no se puede hacer nada, porque ya está crecido o crecida, toma sus propias decisiones, pero malas decisiones muchas veces, ¿no? Y eso causa tristeza, causa dolor a la familia, a los padres, ¿no? Y tal cual como dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Es que la palabra de Dios es todo. Es como nuestro manual de vida, porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Por eso siempre insistimos en lo mismo. Hay que leer la Biblia, hay que escudriñar las Escrituras. Hay que participar en los estudios bíblicos. Si en tu iglesia tenés, te invitamos a que vayas, andá a los estudios bíblicos que hagan en tu iglesia. Hace poco me dijo un hermano en el estudio bíblico, hace 3 años que vengo a la iglesia y nunca aprendí esto. Y a veces en el culto general no tenemos el tiempo para profundizar en la palabra Amén. de Dios. Es como que uno predica y bueno, hay muchas cosas que no se puede explicar quizás por falta de tiempo, pero en un estudio bíblico uno va y bueno, específicamente para aprender la palabra de Dios, uno puede hacer preguntas. Sin embargo, en un culto no, uno puede levantar tu mano y decirle al predicador, no entiendo eso, explícame eso, no, porque no corresponde, porque está predicando. Entonces, en un estudio bíblico es diferente, porque vos vas, te acercás y si tenés alguna duda, podés presentar tu duda y te lo van a aclarar y vas a aprender. Tu anotador, claro. Después podés repasar, buscar, escudriñar la palabra, como decíamos desde el principio, ¿no? O sea, alguien que ama a Dios y como estamos acá,
por amor a Dios, no te va a decir otra cosa que no sea buscar de Dios, lee la palabra, porque ahí está todo. Amén. No somos nada sin esto. Este es nuestro manual de vida. Vos no sabés cómo ser papá, no sabés cómo ser mamá, porque nosotros no nacimos sabiendo. Y tampoco que nuestros hijos, cómo lo planificamos, porque no es así. Nos vinieron y gloria a Dios, aprendimos como pudimos a ser padres. Quizás alguno del otro lado planeó tener sus hijos, pero yo no planeé tener los míos. O sea, fue así, sucedió y bueno, gloria a Dios, ahí están. Yo siempre les digo a ellos, yo no me arrepiento de haberlos tenido a ustedes en ningún momento de mi vida. Soy la mujer más feliz del mundo. Ustedes son lo mejor que Dios me dio en esta vida. Siempre les digo eso. Pero no fue fácil. Y había un montón de cosas que no sabía y tuve que aprender y por medio de la palabra también. Porque, bueno, Dios tuvo misericordia de mí. Y me hizo conocer su palabra en mi temprana edad también. Y tampoco me arrepiento de eso, porque muchos me decían, ay, pero vos sos tan joven, ¿qué vas a hacer ahí encerrada en la iglesia? Viví la vida, disfrutar la vida. Y para mí eso era disfrutar la vida. A mí me gustaba eso. Gloria a Dios. Encerrarme ahí, como dicen ellos, y, ay, cómo perdés el tiempo. Pero para mí no fue pérdida de tiempo, porque yo estoy viendo los frutos ahora. Amén. Ahora mis hijos ya crecieron, son hombres, soy abuela, y yo soy re feliz. Yo veo a mi nieta y veo la gloria de Dios. Yo me pongo a llorar y digo, Señor, mis ojos ven esta hermosura que me mandaste, y ¿cómo te puedo agradecer? Amén. ¿Entendés? Y veo que es una nena que la están educando bien también, porque no, con esos mismos valores que él aprendió. No, ella entiende de celulares, pero no le dan celular todo el día. Pero yo veo que ella con el dedito nomás, pero no están con el celular todo el día. Sabe cantar, contar, sabe los colores, tiene 2 añitos. O sea, aprende lo mismo, su papá le está enseñando lo que él aprendió también, ¿no? Inculcando los valores, y qué lindo que podamos hacer eso. Y así es Dios es bueno, Dios quiere darnos lo mejor, está en nosotros y nosotros recibimos eso que Él nos da. Amén. Y que en esta noche, qué lindo que usted del otro lado que tiene hijos pueda dar una corrección a tiempo por medio de la palabra, la luz de la palabra. Como dicen siempre, que un árbol cuando es chiquitito hay que atarlo para que crezca bien derechito, porque si no después ya es tarde. Sí, amén. Ya no se puede más. Entonces, a través de estos versículos que estuvimos leyendo, leímos Proverbios 23:13, Proverbios 29:17 y 29:15. Por medio de estos versículos podemos ver que a los niños no se les puede tolerar determinadas formas de comportamiento. O sea, Dios enseña a corregir. Amén. Amén. Y bueno, eso fue uno de los ejemplos de tolerancia en el hogar, en la familia. Y bueno, también dijimos que íbamos a hablar de la tolerancia dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios. Y bueno, un ejemplo de tolerancia dentro de la iglesia podría ser el mensaje que Dios dejó a la iglesia de Tiatira. Podríamos leerlo en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 18. Ahí vemos un ejemplo de tolerancia dentro de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Vemos acá que Dios le hablaba al ángel de la iglesia y empieza diciéndole: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, Dios estaba mirando todo. Amén. Todo lo bueno que hacía este siervo de Dios, este pastor.
su amor, su fe, su paciencia, su servicio. El Señor estaba mirando y el Señor se estaba agradando de eso. Pero acá le estaba reclamando algo, que a pesar de todo eso, a pesar de su amor, de su fe, de su servicio, de su paciencia, y también dice que las obras postreras eran más que las primeras, o sea que estaba trabajando para Dios más que al principio, pero a pesar de todo eso bueno que Dios estaba mirando, le estaba diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y le reclamó que estaba tolerando a esa mujer, dice acá su palabra, ¿no? Amén. Que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, él estaba tolerando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir la palabra tolerancia? Aceptar la conducta de otro. Entonces, él, sabiendo que estaba mal, porque ¿por qué Dios le está diciendo? Estás tolerando, porque estaba mal la condición de esa mujer en ese momento. ¿Y a quién se lo reclamó Dios? Al pastor, porque ¿quién es el líder, el ángel de la iglesia? El pastor. Entonces le estaba diciendo al pastor, lo estaba alentando, empezó alentándolo, le decía, yo conozco tus obras, tu amor, tu paciencia, tu servicio, que tus obras postreras son más que las primeras, pero mirá, te estás equivocando en esto, estás tolerando esto que no es de mi agrado. Y le estaba hablando de Jezabel, un espíritu. Entonces, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar que el espíritu de Jezabel es la fornicación o la seducción o la provocación. Sí, y sin embargo el espíritu de Jezabel no es solamente eso. Uno muchas veces como que piensa que la mujer nomás, porque estamos acostumbrados a escuchar eso. Yo creo que mucha gente que está del otro lado escucha eso, como que la mujer, pero sin embargo es un espíritu que no tiene género, no le importa si es un hombre o una mujer, porque nosotros podemos leer quién era Jezabel, podemos ver quién era en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, en el versículo 31. Ahí nos dice quién era Jezabel. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Amén. Vemos, ¿quién era entonces Jezabel? Era la esposa de Acab. Amén. Acab era el rey de Israel en ese tiempo. Vemos que Acab en sí ya estaba en desobediencia, porque Dios le había prohibido que tome mujeres extranjeras. Le había dicho que no podían tomar mujeres extranjeras, que no se podían mezclar con otro pueblo y que tampoco tomarían de otro pueblo como marido o mujer para sus hijos. Amén. Era una orden que el Señor le había dado. Y acá vemos ya, para comenzar, que acá estaba en desobediencia, porque él conocía los mandamientos de Dios, fue e hizo lo que quiso. Encima, no es que tomó a cualquier extranjera, él tomó una mujer con una vida espiritual totalmente contraria a la del pueblo de Dios. Podríamos decir, enemigo de Dios. Amén. Dice que Jezabel era la esposa de Acab, era hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Etbaal significa el protegido de Baal. Baal era el dios del sol, el dios que ellos adoraban en ese tiempo. Y dice que Etbaal llegó al trono por una trampa. Él cometió un crimen, lo mató a su hermano, que era su antecesor, se llamaba Feyes. El trono le correspondía a Feyes, pero él lo asesinó a su propio hermano para quedarse con el trono. Fíjense a dónde se fue a buscar mujer, Acab, de una familia totalmente contraria a la voluntad de Dios. Bueno, podemos leer Primera de Reyes 21-25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Amén. Entonces, ¿qué puede representar Acab? Falta de carácter, un hombre débil, ¿no? Amén. Que no tenía carácter ni en su vida personal como en la espiritual tampoco, porque él era el rey, no Jezabel, él era el rey. Él tenía la autoridad de parte de Dios para gobernar. Amén. Pero
como se dejó seducir quizás por los encantos de su esposa o por la fortaleza que tenía su esposa, porque era una mujer empoderada, era una mujer fuerte, él como que hacía lo que ella le decía, y ahí se cumplió lo que Dios dijo: no se junte con mujeres extranjeras porque van a desviar su corazón. Amén. Bueno, se cumplió la palabra de Dios y Jezabel lo manipulaba. Era una mujer manipuladora, porque ella hacía lo que quería, ella no se sometía a su autoridad. Por eso vinimos hasta acá, desde Apocalipsis, porque yo estaba hablando de que estamos acostumbrados a escuchar que solamente la mujer tiene un espíritu de Jezabel, pero acá vemos la falta de sujeción. Es una de las características que tiene el espíritu de Jezabel. No se sujetaba a su autoridad superior. Y cuántas veces dentro de la iglesia vemos hombres también, no solamente mujeres, que no se someten a las autoridades superiores, que su pastor quizás le dice no, pero yo digo que sí. Amén. Y hago lo que quiero y desobedezco a las órdenes de mi pastor. Entonces, ¿qué está operando ahí? Entonces, Dios le estaba reclamando a su siervo, al ángel de la iglesia de Tiatira, y le decía: tú estás tolerando. Entonces, no hay que tolerar esas cosas. Una persona que no se quiere someter a las autoridades superiores, una persona que quiere hacer y deshacer como quiere. Porque en la iglesia hay alguien que está enfrente. No todos somos cabeza de la iglesia. Amén. No todos podemos tomar decisiones dentro de la iglesia. Dios, ¿a quién le estaba diciendo? Dios no le estaba diciendo eso al evangelista, no le estaba diciendo eso al diácono, le estaba hablando al ángel de la iglesia. Amén. Le estaba diciendo: yo conozco tus obras, tu amor, tu paciencia, que tus obras posteras son más que las primeras, tu servicio, pero estás tolerando esto, estás permitiendo algo que no está bien delante de mi presencia. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado en las cosas que toleramos dentro de la casa de Dios y pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para hacer frente a esto. Entonces, vemos, como dije recién, Jezabel no era cualquier extranjera. Ella era una mujer que era sacerdotisa de Baal y de Acera. Era una mujer idólatra, una mujer hechicera, una mujer mala delante. Una mujer que invocaba a los demonios, los espíritus, porque eso era lo que hacía. Ahí dice que era... sacerdotisa de Baal. Sí, sacerdotisa de Baal. Era una... ¿Qué hace un sacerdote? Es una intermediaria entre... ¿Quién? ¿Entre los demonios? Sí. Invocaba a los demonios. Era tremenda mujer, peligrosa espiritualmente para el rey, ¿no? Y no solamente espiritualmente, porque desestabilizó todo el reinado, llevó todo el pueblo de Israel a la idolatría. Claro, al pueblo de Dios. Amén. Imagínense, o sea, era una mujer que era poderosa, porque Elías tuvo miedo. Elías sabía que no estaba jodiendo Jezabel cuando dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si a esta hora no, lo quería matar, lo amenazó de muerte. Él sabía que lo que Jezabel estaba diciendo era verdad. Ella destruía a los profetas de Dios, ella odiaba, era contraria a todo lo que tenía que ver con el Dios verdadero. ¿Y cuántos profetas mandó a matar anteriormente, no? Sí. Entonces, acá vemos las características de ese espíritu de Jezabel, porque era un espíritu, está bien, estaba dentro de Jezabel, que Jezabel fue el nombre de esa mujer, pero cuando Jezabel murió, no se murió el espíritu. Claro, salió de ella a tomar otro vaso, otra vida, otra mujer u otro hombre. Claro, por eso en ese tiempo no estaba viva Jezabel ahí en la iglesia esa de Apocalipsis, porque estábamos hablando del espíritu que operaba en ella. Claro, estamos hablando muchísimos años antes, pero Dios lo habló como un espíritu de Jezabel, como que decía: toleras a esa mujer. Jezabel era un espíritu que estaba operando. Ese mismo espíritu lo tenía la esposa de Herodes, que usó la seducción, le dijo a la hija que le haga un baile seductor a Herodes para pedir la cabeza de Juan el Bautista. Entonces acá vemos que es el mismo espíritu que tenía Jezabel que estaba operando en la esposa de Herodes. Amén. Porque también quería matar al profeta, al siervo de Dios, que lo logró. La esposa de Herodes lo logró, Jezabel no, porque Dios tenía planes todavía con la vida de Elías. Amén. Entonces acá vemos que era esposa controladora y manipuladora. Podemos leer Primera de Reyes 21 del 4 al 16. En el 4 al 16. Y vino acá
a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora el rey de Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedrado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová. Amén. Entonces acá vemos que fue tremendo lo que pasó. Por eso puse que era una esposa controladora, manipuladora, porque él vino, el rey acá, vino triste, dice que no comió, estaba triste porque él quería la viña de Nabot, y Nabot le dijo que Jehová me guarde de darte la heredad de mi padre. Él no quiso, él le quiso dar el doble de dinero por esa viña, le ofreció otra viña, pero él no quiso entregar la viña porque era la heredad de su padre. ¿Y pero qué te pasa que estás triste?, le dijo Jezabel al esposo. Y le dijo: no, lo que pasa es que Nabot no me quiso dar la viña, que esto, que le contó toda la historia, y ella le dijo: yo te daré la viña. Y armó toda una historia, hizo matar al siervo de Dios, porque era un siervo de Dios, Nabot. Y mintió, porque en el 21:10 dice: poné a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado al Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedradlo para que muera. Un testimonio falso en contra de él: has blasfemado contra Dios y contra el rey. Entonces mandó a que lo apedreen para que se muera, para sacarle la viña. Entonces ella hacía lo que quería, no se sometió a la autoridad. Ella tomó el lugar que no le correspondía, porque no era ella la reina, era él el rey, él era el que tenía el anillo. Claro, porque los que recibieron la carta pensaron que fue escrito por el rey. Claro. Porque tenía su sello. Tenía el anillo que ella lo firmó, pero ella lo firmó. Entonces acá vemos que Dios le reclamaba a la iglesia de Apocalipsis ahí en Tiatira: tú estás tolerando. Y acá también lo toleró, porque cuando vino y le dijo: levántate que ya tengo la viña Nabot, Nabot ha muerto, no vive sino que ha muerto. Él no le dijo qué pasó. No hizo preguntas. No preguntó nada, fue como si nada y tomó la viña, sabiendo que algo raro pasó, porque ¿cómo puede ser que Nabot esté muerto? Pero sin embargo acá vemos que ella utilizó un lugar que no le correspondía. Ella lo tenía seducido, adormecido. Era tanta la influencia espiritual que tenía sobre él, como que él ni pregunta hizo. Era manipulado, gobernado por ese espíritu que ella tenía, ¿no? Amén. Era controladora, manipuladora, era mentirosa, era astuta, porque fíjate toda la historia que armó para que lo maten a Nabot.
dice también que era seductora. Ahí está, pero la gente dice que era seductora, que el espíritu de Jezabel es espíritu de seducción nada más. Pero acá estamos leyendo todas las características que tiene ese espíritu. Que son muchas. Entonces podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 9. Ahí dice que, bueno, lo del espíritu de seducción, ¿no? 9:30. Amén. 9:30. ¿Hasta dónde? El 30 nomás. Bueno. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Vemos como Amén. que se arreglaba, como que era una mujer. Se maquilló. Claro. Y en Apocalipsis, lo que acabamos de leer, decía que era fornicaria y adúltera, Amén. ¿no? Porque acá dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo. O sea, ella era ministra. O sea, había un espíritu operando en un ministro, y el pastor, sabiendo, no hacía nada al respecto, lo estaba tolerando. Entonces tenemos que tener cuidado. Era un ministro, porque estaba enseñando al pueblo, porque acá dice que encima profetizaba también. Era un espíritu de error, un espíritu de mentira. Un espíritu de mentira. Entonces dice que se dice profetiza, porque dice, Dios le estaba reclamando, se dice profetiza, o sea, que no era profetiza. Se dice profetiza, enseña, porque enseñaba, dice, enseña y seduzca a mi siervo. Acá habla de la seducción. Y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, había personas que estaban contaminadas. Amén. Como la influencia que tenía ese ministro con ese espíritu inmundo, que no era de parte de Dios, hacía que los demás también caigan en eso. Ella estaba participando de las idolatrías que ella Claro. estaba ejerciendo, ¿no? Porque sus siervos ya estaban participando de eso también. Y como que Dios ya se cansó, porque dijo que le he dado oportunidad de arrepentirse y no quiere arrepentirse. Claro. Es Así como que Dios le hablaba, la amonestaba, pero no quería ponerse a cuenta. Amén. Porque amonestación tuvo de parte de Dios, así como mucha gente tiene amonestación de parte de Dios, pero prefiere seguir haciendo lo malo. Amén. Entonces, Jezabel también gobernaba desde la sombra, porque no era ella la que tenía que gobernar, pero gobernaba ella por detrás. Por la influencia que tenía por su esposo. Por su esposo. Claro, era él el que tomaba las decisiones, pero a través de ella. Incitado por ella, como dice la palabra. Claro. Ella lo incitaba. Entonces, la cara visible del poder era él, pero en realidad era él influenciado e incitado por su esposa para hacer todo lo malo que hacía. Claro. Entonces, cuando detectamos estas cosas nosotros dentro de la iglesia, no debemos atacar a la persona, como hablábamos hoy, sino al espíritu inmundo que opera en esa persona. Hoy hablábamos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades. Sí, falta un minuto para ir al corte. Como siempre, se nos va la hora a volar. Amén. Ya nos vamos. O sea, hay que atacar al espíritu que está dentro de la persona, no a la persona. Mostrarle cómo está su condición a través de la palabra e instarle a que se arrepienta y se vuelva a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, amonestar a esa persona, sacarla del error en el que se está encontrando, no tolerarlo ni permitirlo, porque a veces decimos, no quiero que se aparte, no quiero que se siente mal, pero hay un demonio, hay un espíritu que está para arruinar la iglesia, para arruinar la obra de Dios. Entonces tenemos que estar atentos cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, por eso hoy trajimos este estudio sobre la tolerancia, de que hay cosas que no se pueden tolerar, tanto como en el hogar como en el ministerio. Amén.